al conferencista de esta noche, nuestro amigo y hermano William Soto Santiago. Muy buenas noches, amigos presentes y amigos radio oyentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para disertar sobre el tema la bendición de la primogenitura. Toda persona desea la bendición de Dios. Esa bendición divina ha sido anhelada por todo ser humano que ha vivido en esta tierra. Y es necesario conocer cómo obtener la bendición divina. Y hablando de la bendición del primogénito, que es la bendición más grande que un ser humano puede recibir, necesitamos conocer qué es la bendición de la primogenitura para obtener la bendición más grande que Dios puede darle a un ser humano. Quiero leer una escritura en el libro del Génesis, capítulo 25, verso 27 en adelante, en donde nos habla de la primogenitura. Dice así, hablando de Jacob y de Esaú: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La bendición de la primogenitura. Aquí encontramos a Esaú y Jacob. Como ya todos sabemos, Isaac, esposo de Rebeca, ellos tuvieron dos niños, Esaú y Jacob. Ellos eran gemelos. Desde el vientre de su madre ellos estaban luchando. Y cuando Rebeca consultó a Dios con relación al problema que tenía en su vientre, porque había una lucha en su vientre, Dios le respondió de la siguiente manera. Dijo: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Ahora ven ustedes que desde el vientre de su madre, Jacob y Esaú estaban luchando. Y esta lucha era
por la primogenitura. Pero cuando le tocó el día para nacer, Esaú nació primero y Jacob nació luego, agarrado del calcañar de Esaú. Y Esaú le tomó la delantera en esta ocasión y nació primero. Por lo tanto, Esaú era el primogénito y tenía los derechos a la primogenitura. Pero Jacob no se detenía porque él estaba luchando por la bendición de la primogenitura. Ahora podemos ver que una persona que está luchando por la bendición de la primogenitura, esa bendición divina, no se puede detener en ningún momento, no importa los problemas que le aparezcan en el camino de su vida. Jacob, aún sabiendo que había nacido segundo y los derechos a la primogenitura no los tenía, sino que los tenía Esaú, porque el primogénito era el que tenía derecho a esa bendición de la primogenitura, la cual su padre le tenía que echar en cierto momento. Jacob no se detuvo en su lucha por la bendición divina, y en esta ocasión en la cual su hermano Esaú llegó cansado y con hambre, aprovechó esa oportunidad para comprarle los derechos a la primogenitura. Y Esaú, que no sabía el valor, que no valoraba la bendición de Dios, que no valoraba esa bendición de la primogenitura, cambió sus derechos de la primogenitura, los vendió esos derechos a Jacob por un plato de lentejas. Jacob sabía lo que había comprado. Jacob había luchado en el vientre de su madre y no la obtuvo para nacer primero, pero fuera ya, en su vida ya terrenal, obtuvo esos derechos comprándolos de su hermano. Luego, cuando llegó el tiempo de Isaac, su padre, echar la bendición de la primogenitura, llamó a Esaú y le dijo: hijo mío, ve al campo y caza allí, trae algo de lo que caces y prepárame una comida, un guisado, para yo bendecirte, porque al primer hijo que siempre se bendecía en la familia cuando llegaba el tiempo ya para ese padre de la familia partir, era al hijo primogénito. Así es que, siendo el hijo primogénito de Esaú por nacimiento natural, Isaac iba a echar su bendición sobre Esaú. Cuando Esaú fue a cazar, la madre de Jacob, Rebeca, le dice a Jacob: hijo mío, prepara un cabrito y lo llevarás a tu padre Isaac para que él coma y te bendiga, porque tu hermano ha ido de cacería para venir y prepararle comida a tu padre, para tu padre bendecirlo, porque él ha dicho que va a bendecirlo, y eso es con la bendición de la primogenitura. Pero Jacob había comprado, había obtenido los derechos de la primogenitura, por lo tanto él tenía que enfrentarse a esta realidad, para vencer en esta ocasión y obtener la bendición de la primogenitura, siendo hablada por su padre Isaac, que era el profeta de Dios correspondiente para aquel tiempo en el cual estaba esa bendición de la primogenitura, la cual había recibido de su padre Abraham. Porque Dios bendijo a Abraham, y en Abraham estaban todas esas bendiciones, y de Abraham pasaron a Isaac, y de Isaac tenían que pasar al hijo primogénito de Isaac.
Pero el hijo primogénito Esaú había vendido su primogenitura, por lo tanto, esa bendición de la primogenitura tenía que pasar a Jacob. Así es que Jacob tenía que luchar para obtener esa bendición siendo hablada, porque siempre la bendición de la primogenitura tiene que ser hablada, y para ser hablada tiene que ser hablada por un hombre en el cual esté esa bendición de la primogenitura. Para eso Dios ha enviado a través de la historia de la raza humana mensajeros, profetas, con la bendición divina colocada en ellos para hablar esas bendiciones de Dios. Por eso usted encuentra a los profetas de Dios echando su bendición sobre sus hijos. También ellos pueden echar maldiciones, pero toda persona desea las bendiciones de Dios. Ahora, Jacob tenía un problema. Su hermano era velludo y Jacob no era velludo. Por lo tanto, Jacob le dijo a su madre: madre, mi hermano es velludo y yo no. Mi padre me va a reconocer y entonces puede echar sobre mí una maldición. Ella le dijo: pues toda maldición venga sobre mí y no sobre ti. Así es que anímate, hijo mío, vamos a preparar ese guisado, esa comida, y la llevarás a tu padre. Colocaré las pieles de el cabrito sobre tus brazos para que cuando él te toque vea que tú eres velludo y piense que tú eres Esaú. Prepararon todo y luego Jacob fue con la comida, con el guisado, donde su padre le dijo: padre mío, heme aquí. Él le dijo: hijo mío, ¿quién eres? Yo soy Esaú, tu hijo, tu primogénito. Come para que me bendigas. Su padre lo llamó, lo tocó sus brazos y dijo: es la voz de mi hijo Jacob, pero son los brazos de mi hijo Esaú. Comió y luego lo bendijo y le dijo: ven acá, hijo mío, para que me beses. Y se acercó Jacob, lo besó, y ahí olió Isaac y dijo que sentía el olor del campo. Y le dijo Isaac, su padre, a Jacob, creyendo que era Esaú: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Así bendijo Isaac a su hijo Jacob, el cual tenía los derechos de la primogenitura. Y en esta sencilla bendición, o en estas sencillas palabras, está la bendición de la primogenitura, la cual le era de bendición para aquel tiempo y para su vida futura. De esa bendición dependía la vida de Jacob. Y en Jacob, siendo Jacob un pueblo, como dijo Dios, que en el vientre de Rebeca estaban dos pueblos y estaban allí representados en Jacob y Esaú, siendo Jacob la persona representante del pueblo hebreo, del pueblo israelita, él estaría pasando por las diferentes etapas por las cuales pasaría el pueblo
hebreo, porque en los profetas de Dios, y Jacob era un profeta, en los profetas de Dios se refleja el programa divino que él lleva a cabo. Así es que en Jacob se estaba reflejando un programa divino que él estaría llevando a cabo con Israel, con el Israel terrenal, la nación hebrea, y con el Israel celestial. Así es que en Jacob están representados estos pueblos, los escogidos de entre los hebreos y los escogidos de entre los gentiles. Ahora, vean ustedes que Jacob luchó por la bendición de la primogenitura y obtuvo esa bendición siendo hablada por Isaac, el profeta correspondiente para aquel tiempo, el cual era su padre. Ahora, luego de recibir esa bendición, recibió también las amenazas de muerte de su hermano, el cual dijo: ya me ha sustituido dos veces mi hermano Jacob. Con razón lo llamaron Jacob, por lo tanto cuando mi padre muera yo voy a matar a Jacob. Pero ya Jacob tenía la bendición de la primogenitura hablada sobre él, por lo tanto las palabras aquí escritas: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren, se estarían cumpliendo en favor de Jacob. Toda persona que tenga la bendición de la primogenitura tiene todas estas cosas que son dichas aquí. Y él será de bendición para aquellas personas que lo reciban con amor, para aquellas personas que lo bendigan. Pero será de maldición para aquellas personas que lo maldigan, para aquellas personas que aborrezcan a un hijo de Dios, a una persona que tenga la bendición del primogénito. Para esa persona mejor le fuera amarrarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al fondo del mar. Por eso dijo el Señor Jesucristo que era mejor amarrarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al mar, a lo profundo de la mar, que escandalizar a uno de estos mis pequeñitos. Él dijo también de los pequeñitos, de los hijos de Dios, de los escogidos: sus ángeles ven el rostro de mi Padre cada día. Hay personas que no saben que cada hijo de Dios, cada primogénito de Dios tiene un ángel. Ese ángel es el ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Es un ángel, un enviado de Dios, un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico de la sexta dimensión. De ese mismo cuerpo habló el apóstol San Pablo y dijo: si nuestra casa terrestre se deshiciese, tenemos un edificio no hecho de manos. Es el cuerpo espiritual al cual entran los hijos de Dios cuando terminan sus días aquí en la tierra. Cuando mueren, salen de este cuerpo terrenal y entran a ese cuerpo espiritual de la sexta dimensión, y viven en ese cuerpo y en esa sexta dimensión hasta que ocurra la resurrección de los muertos. Y cuando ocurra la resurrección de los muertos, entonces todos los muertos en Cristo tendrán un cuerpo eterno, un cuerpo a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, y morarán en ese cuerpo teniendo también el cuerpo teofánico, ese espíritu teofánico en el cual ellos están viviendo actualmente. Así es que son misterios del reino de los cielos, los cuales son dados a conocer a todos los hijos de Dios. Así es que ven ustedes todas las bendiciones que hay en la bendición del primogénito. La bendición del primogénito corresponde a los primogénitos de Dios, de entre los gentiles y también de entre los hebreos. Ahora veamos aquí en Hebreos capítulo 12 y verso 16 en adelante, que dice: no
no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, el que tiene la bendición de la primogenitura, luego hereda la bendición de la primogenitura. La herencia que ha de poseer en la vida eterna está basada en la bendición de la primogenitura para cada hijo de Dios. Ahora, Esaú fue desechado y aún deseando después heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar, o sea, al monte Sinaí, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba? Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y era el profeta mensajero de Dios, y estaba espantado y temblando allá en el monte Sinaí por lo que estaba viendo y estaba escuchando. Ahora dice: no os habéis acercado a ese monte, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora vean ustedes que hay una congregación de los primogénitos que están escritos en el cielo. Esos son los escogidos de Dios, esos son los predestinados de Dios. Están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, y fueron ordenados para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Por esa causa el apóstol San Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 8 y verso 28 en adelante, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero en el cielo están predestinados desde antes de la fundación del mundo, y han sido conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y esta es la bendición que tienen los primogénitos. Esta es la bendición de la primogenitura. En la bendición de la primogenitura está ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, con un cuerpo eterno para vivir eternamente, y estando en ese cuerpo eterno siempre representar más o menos la misma edad, de 18 a 21 años, o sea, estar siempre en la flor de la juventud, y nunca ver muerte. Será un cuerpo perfecto, el cual Dios desde antes de la fundación del mundo diseñó y predestinó para cada uno de sus primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero. El ser humano fue colocado aquí en la tierra ya muchos miles de años atrás. Adán fue colocado en la tierra y él no moriría a menos que no se saliera del programa divino. Cuando se salió del programa divino, entonces entró la muerte, y entonces vino a ser mortal Adán, y de ahí en adelante los seres humanos mueren, nacen en esta tierra y después mueren, porque
de ahí, de la caída en adelante, el ser humano ha estado viniendo a este planeta Tierra no por creación divina, sino por la unión de un hombre y de una mujer. Por lo tanto, papá y mamá, el suyo, los suyos y los míos, no pudieron hacer un cuerpo eterno, porque el único que puede hacer un cuerpo eterno es Dios, y eso es por creación divina. Por lo tanto, todo ser humano que nace en esta tierra entonces tiene que morir. La muerte le sigue más adelante. Ahora Dios en su programa tiene que cada uno de sus hijos viva eternamente. Ahora Él está llevando a cabo un programa de redención, el cual Él reflejó en las leyes y estatutos que le dio al pueblo hebreo. Por eso al pueblo hebreo Él le estableció que tenían que sacrificar un cordero por el pecado del pueblo para entonces hacer la expiación por el pecado y entonces reconciliarse el pueblo con Dios. Todo esto está dando testimonio de que en algún momento vendría un cordero enviado de Dios, el cual no solamente cubriría el pecado, sino que quitaría el pecado del mundo, porque los corderos literales solamente podían cubrir el pecado con su sangre, pero estaba ahí el pecado. Estaba cubierto de la presencia de Dios, pero el pecado continuaba ahí. Pero un día apareció un hombre en la tierra llamado Juan el Bautista, predicando y diciendo: detrás de mí, después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y ese personaje del cual él estaba hablando en una ocasión vino a él y vino para ser bautizado por Juan. Fue bautizado por Juan y Juan luego dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando la gente miraron, no vieron un cordero literal. El pueblo hebreo sabía acerca de un cordero para quitar o cubrir el pecado, pero uno que quitaría el pecado del mundo. Todos miraron para ver ese cordero enviado por Dios, así como Dios le envió un animalito a Abraham en una ocasión para que fuera sacrificado en lugar de Isaac. Así todo el mundo estaba buscando para ver un cordero literal, y cuando miraron, vieron a un hombre, vieron a Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret era el Cordero de Dios enviado para quitar el pecado del mundo. Así es que podemos ver este Cordero de Dios, del cual dice la Escritura que fue inmolado desde la fundación del mundo. Así es que este Cordero de Dios, desde antes de la fundación del mundo, en el programa divino, fue inmolado en la mente de Dios. Ya Dios diseñó todo ese programa para la redención del ser humano, para que el ser humano pudiera regresar a la vida eterna con un cuerpo eterno. Así es que podemos ver que para nuestro regreso a la vida eterna se requiere este Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo, el cual regresará a cada primogénito escrito en el libro de la vida, lo regresará a la vida eterna. Para eso es necesario conocer la bendición de la primogenitura, porque en la bendición de la primogenitura está nuestro regreso a la vida eterna. En la bendición de la primogenitura está nuestro regreso a esa tierra prometida, a la vida eterna, la cual Él ha prometido para cada uno de sus hijos. Estamos viviendo en un tiempo en el cual Dios llama a cada uno de sus hijos primogénitos escritos en el cielo. Primeramente, la bendición divina en el tiempo final viene sobre los primogénitos escritos en el cielo. Dios tiene muchos hijos, pero entre todos los hijos que Él tiene un grupo de personas que pertenecen a ese grupo de los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero en el cielo. Esos primogénitos son mencionados también como los escogidos de Dios, los predestinados de Dios, los elegidos de Dios. Son los que tienen la promesa de
la resurrección, los que han partido en el pasado, resurrección en cuerpos incorruptibles, y los que estamos vivos tenemos la promesa de la transformación de nuestros cuerpos para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo, hablando de este gran misterio, el cual se abre en este tiempo final para todos los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de Dios, él dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Hemos traído este cuerpo mortal, temporero, corruptible, animal, es lo primero, pero luego traeremos y viviremos en el cuerpo celestial, espiritual, el cuerpo glorificado, el cuerpo eterno que Dios diseñó y predestinó para cada uno de los primogénitos de Dios escritos en el cielo. Ahora sigue diciendo: el primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esta es una promesa para todos los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero. Y esta promesa Él la realiza en este tiempo final conforme a la Escritura. Ahora ven ustedes, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora, escuchen bien. He aquí os digo un misterio. Es un misterio del reino de los cielos. Pero no importa qué cantidad de misterios hayan en el reino de los cielos, el Señor Jesucristo a sus discípulos dijo: mas a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Y a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos que corresponden a este tiempo final. Ahora dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así es que podemos ver aquí la promesa de la resurrección de los santos en cuerpos incorruptibles y la transformación de los que estamos vivos para tener un cuerpo eterno y vivir eternamente y regresar a la casa de nuestro Padre Celestial, a la patria donde es vida eterna todo el tiempo. Ahora, Él dice que esa resurrección de los santos y la transformación de los vivos será a la final trompeta. Es necesario escuchar esa trompeta final para poder recibir esa bendición de la transformación de nuestros cuerpos y poseer entonces un cuerpo eterno y vivir eternamente. Esa trompeta final es la misma trompeta
de la cual dice el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24 y verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos, sus elegidos. Esos son los primogénitos de Dios, los cuales en este tiempo final son juntados. ¿Para qué? Son juntados porque se llega el tiempo para la resurrección de los muertos y para la transformación de los vivos. Y es necesario que escuchen ese mensaje de la trompeta final, ese mensaje de gran voz de trompeta que los llama, los junta, los reúne para escuchar la bendición de la primogenitura siendo hablada, para tener entonces el derecho a un cuerpo eterno, un cuerpo nuevo y vivir eternamente. Por eso es tan importante la trompeta final, esa gran voz de trompeta. También San Pablo, escribiendo en su primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, verso 15, hasta el 17, él dice: porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos juntamente con ellos seremos arrebatados al cielo para recibir al Señor en el aire. Seremos arrebatados al cielo luego que hayamos sido transformados, luego que tengamos ese cuerpo eterno, juntamente con los muertos que han de resucitar en cuerpos eternos. Luego pasaremos a otra dimensión. Ese es el programa divino para cada uno de los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual contiene esa propiedad divina. Cada uno de los escogidos de los primogénitos ha sido redimido por el Señor Jesucristo. Él pagó el precio en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, y Él es el dueño de todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, Él en el tiempo final, Él se levanta del trono del Padre, del trono de intercesión allá en el cielo, y cuando es llamado una persona digna para tomar el libro sellado con 7 sellos, ahí en Apocalipsis capítulo 5, Él se presenta, toma ese libro sellado con 7 sellos. Ese es el libro de la redención, es el título de propiedad, es el libro que contiene todos los derechos de toda la creación. Es el libro que tiene la bendición de la primogenitura para todo primogénito de Dios. Por lo tanto, Él toma ese libro, Él toma sus derechos por los cuales Él murió, y luego abre esos sellos en el cielo, y luego desciende a la tierra en Apocalipsis capítulo 10, como el ángel fuerte con el librito abierto en su mano y con el arco iris sobre su cabeza, alrededor de su cabeza, el cual representa el pacto divino, y pone un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, y clama como cuando ruge un león. ¿Por qué como cuando ruge un león? Porque cuando Él se presentó en el cielo para tomar el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, dijo el anciano que estaba hablando con Juan, Él le dijo a Juan: Juan, no llores más. Vean ustedes este pasaje apocalíptico tan hermoso de lo que acontece en el cielo. Dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora ven ustedes, el anciano le dijo a Juan: he aquí el león de la tribu de Judá. Y cuando Juan mira, él dice: y vi un cordero como inmolado. Cuando Juan miró, Juan vio al mismo personaje que vio el anciano. Fue como Juan el Bautista cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y cuando sus discípulos miraron, no vieron a un cordero literal, sino que vieron al Señor Jesucristo. Y cuando Juan miró,
y vio a ese cordero, estaba viendo al Señor Jesucristo, que fue el que murió en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Y cuando el anciano miró y vio y dijo que era un león, estaba viendo al Señor Jesucristo, pero lo estaba viendo en su nuevo ministerio, el cual estaba comenzando en esos momentos como león de la tribu de Judá, porque el mismo Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, es el león de la tribu de Judá, es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él toma ese título de propiedad, que tiene todos los derechos de la redención, tiene los derechos a la vida eterna, los cuales fueron perdidos por Adán, y los toma en este tiempo final para restaurar a todos los hijos de Dios a la vida eterna, restaurarle todos los derechos que los hijos de Dios tenían antes de la caída. Y esta restauración a la vida eterna y a todos los derechos que se habían perdido, toda esta bendición está en la bendición del primogénito. En la bendición de la primogenitura están todas estas bendiciones que todos los hijos de Dios que viven en esta tierra, que han leído la Biblia, desean recibir de parte de Dios. Toda persona desea ser transformado, desea un cuerpo nuevo, un cuerpo eterno, porque ya estos cuerpos terrenales ya casi no pueden seguir adelante. Tenemos por delante un mundo preparado con bombas atómicas de hidrógeno, bombas nucleares, las cuales destruyen la vida terrenal si sueltan esas bombas en una guerra. Hay un peligro muy grande para la raza humana, pero hay una bendición muy grande para todos los hijos de Dios. Es la bendición de la primogenitura para obtener un cuerpo eterno y escapar de los juicios que han de venir. Por eso dijo el Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 21 y verso 36: orad que seáis tenidos por dignos de evitar estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Delante del Hijo del Hombre en su segunda venida, el cual viene con el librito abierto en su mano para reclamar todo lo que él redimió con su sangre y pasarlo a la vida eterna, dándole así a todos los hijos de Dios, los primogénitos, dándole la bendición de la primogenitura, y así vivir eternamente en el reino de Dios. Podemos ver lo que significa entonces la bendición de la primogenitura. No podemos ser como Esaú, que menospreció esa bendición de la primogenitura, pensando que después que él muriera, ¿de qué le serviría la primogenitura? Pero todo ser humano sabe que después que la persona muere, pasa a otra dimensión y sigue viviendo en otra dimensión. Los que han recibido el programa divino, la bendición de Dios, pasan al paraíso, la sexta dimensión, y viven allí en un cuerpo teofánico, un cuerpo de la sexta dimensión, esperando hasta la resurrección de los santos, en donde se levantarán con un cuerpo incorruptible, un cuerpo en el cual vivirán eternamente. Ese era el cuerpo que Dios predestinó para cada hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero por causa de que el pecado entró allá en el huerto del Edén, los hijos de Dios no pudieron obtener ese cuerpo eterno, y por esa causa obtuvimos este cuerpo terrenal, temporero, mortal, pero tendremos un nuevo cuerpo. Mientras estamos en este cuerpo temporero, estamos pasando por una etapa del programa divino. No estamos aquí por mera casualidad, estamos aquí porque Dios nos ha enviado a vivir en este planeta Tierra para tener parte en su programa. Y su programa para cada edad y para cada dispensación y para cada generación ha sido anunciado por cada uno de los mensajeros que Dios ha enviado, los cuales en muchas ocasiones han sido mal entendidos, porque ellos vienen
dándole al pueblo un mensaje que han recibido de parte de Dios, el cual algunas veces no concuerda con la tendencia religiosa del día en que ellos aparecen. Pero con todo y eso es el mensaje de Dios. Así pasó con Noé. Noé tenía el mensaje de Dios para aquel tiempo. No era un mensaje muy agradable para la raza humana, porque Noé estaba anunciando que vendría un diluvio y destruiría toda vida humana y animal. Y estaba diciéndole a la gente: la única forma de escapar es entrando al arca que Dios me dijo que preparara. Pero las personas no podían concebir que Dios, siendo un Dios tan amoroso, fuera a destruir la raza humana. Es lo que toda persona piensa humanamente. No, Dios es un Dios muy bueno, Dios es amor, pero también dice que es ¿qué? Fuego consumidor. Las personas no han comprendido que en el programa divino para todo hay tiempo. Hay tiempo en el programa divino para todo lo que Él ha determinado hacer. Hay tiempo para Dios enviar bendición sobre la raza humana, pero también hay tiempo para Dios enviar el juicio divino, como lo envió sobre Sodoma y Gomorra, y como lo envió sobre aquella generación del tiempo de Noé. Vean ustedes que el mensaje de Noé era un mensaje sencillo. El mensaje de Noé no tenía ninguna teología humana aprendida en un seminario, en un instituto bíblico o en una universidad. Noé ni siquiera era un teólogo o un doctor en divinidad, pero era algo más grande que un teólogo o que un doctor en divinidad. Era el profeta de Dios, mensajero de Dios para aquel tiempo, para aquella generación. Y ninguna otra persona podía obtener ese mensaje correspondiente para aquel tiempo de parte de Dios, excepto Noé. Noé lo obtuvo, halló gracia delante de Dios, lo obtuvo, lo predicó y luego se cumplió lo que él dijo en ese mensaje. Ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo paralelo al tiempo de Noé y al tiempo de Lot. Y él dijo que sería como en los días de Noé y como en los días de Lot, la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre, su segunda venida en este tiempo final. Esta generación está en la misma condición. Tiene mucho conocimiento teológico, pero el conocimiento teológico en ninguna de las edades o dispensaciones ha funcionado para obtener el mensaje que corresponde para el tiempo, para la edad o dispensación. Vean ustedes, Moisés fue un mensajero dispensacional. Moisés no fue un teólogo, fue algo más que un teólogo, fue un profeta de Dios y un profeta de una dispensación que es algo mayor que un profeta de una edad. El Señor Jesucristo también fue un profeta dispensacional, mucho más que un teólogo o doctor en divinidad. Dios envía profetas, mensajeros en las diferentes edades y dispensaciones. Cuando aparece un profeta de una edad, él viene con un mensaje para esa edad. Cuando aparece un profeta dispensacional, viene con un mensaje para esa nueva dispensación que él tiene que comenzar. Ahora, quieren ustedes saber y quieren ustedes ver por qué cuando apareció el Señor Jesucristo no lo pudieron recibir, no pudieron darse cuenta que aquel era el Mesías que ellos estaban esperando, del cual el profeta Isaías dijo: porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ese era el hijo de la Virgen de la cual el profeta Isaías había hablado.
es que el pueblo hebreo, dirigido por el sumo pontífice y los ministros de aquel tiempo, se mantuvieron en la primera dispensación y no se dieron cuenta que cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado allá en el Jordán por Juan el Bautista, allí estaba comenzando una nueva dispensación. Y una nueva dispensación tiene un nuevo profeta mensajero, un mensajero dispensacional, con un mensaje nuevo. Y toda persona tiene que moverse a esa nueva dispensación para poder ver el cumplimiento de esas promesas que Dios hizo para ese tiempo y poder comprender el mensaje de ese mensajero dispensacional. Por esa causa, los grandes teólogos de aquel tiempo, incluyendo al sumo pontífice, no pudieron con toda su teología darse cuenta que Jesús de Nazaret era el Mesías que ellos estaban esperando. Vean ustedes, la teología es para conocer a Dios, estudiar de Dios y conocer a Dios. Y sin embargo, cuando vino Dios manifestado en carne, porque era Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice San Juan en el primer capítulo del Evangelio según San Juan. Habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Y le conocimos por el nombre de ¿quién? ¿De qué? De Jesús de Nazaret. Era Dios manifestado en carne, como dice San Pablo en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Y ellos habían estudiado en su teología acerca de Dios y no pudieron ver el programa de Dios que se estaba llevando a cabo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque para poder comprender el programa divino que corresponde al tiempo en que uno vive, si está comenzando una nueva edad en ese tiempo, la persona se tiene que mover a esa nueva edad con el mensajero de esa edad. Si está comenzando una nueva dispensación, se tiene que mover a esa nueva dispensación con el mensajero de esa nueva dispensación. Por eso el Señor Jesucristo llamaba a la gente y les decía: venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él los llamaba: y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Él los estaba llamando a una nueva dispensación. Tenían que salir de la dispensación pasada. Él decía: porque Moisés habló de mí. Cuando ellos le decían: no, nosotros tenemos y creemos a Moisés. Eso está muy bien, pero estaba comenzando una nueva dispensación. La dispensación pasada siempre habla de la nueva dispensación que ha de comenzar. Y para una nueva dispensación siempre Dios envía un mensajero, un profeta. Y en esa nueva dispensación vienen todas las bendiciones correspondientes para los hijos de Dios que están viviendo en ese tiempo que comienza esa nueva dispensación. La bendición de la resurrección de los muertos y la bendición de la transformación de los vivos corresponde a una nueva dispensación, a la tercera dispensación, a la dispensación que tendrá la trompeta de Dios, esa trompeta final, esa gran voz de trompeta, la cual en este tiempo final llama y junta a todos los escogidos sin importar de qué religión o secta religiosa sean los hijos de Dios, porque todas las iglesias y sectas religiosas tienen hijos de Dios. Y será esa trompeta final la que llamará y juntará y preparará a todos los escogidos, los primogénitos de Dios, para la transformación de sus cuerpos, y a los que partieron en el pasado para la resurrección de ellos, porque
Todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, dijo el Señor Jesucristo. La voz del Hijo de Dios, la trompeta final. La trompeta final es la voz del Hijo de Dios, la cual en este tiempo final llama y junta a todos los escogidos y los prepara para escuchar la bendición de la primogenitura y recibir esas bendiciones de la primogenitura para que les sean materializadas esas bendiciones, para que les sea materializada la transformación de su cuerpo a los que estamos vivos y la resurrección a los que partieron en el pasado. Estamos viviendo en el tiempo en que todos los primogénitos están siendo llamados con el mensaje de gran voz de trompeta, con el mensaje de la trompeta final, para recibir la bendición de la primogenitura y regresar a la vida eterna, a la eternidad. Estamos en ese tiempo glorioso. Todo hijo de Dios, no importa dónde se encuentre, no importa en qué religión o secta religiosa se encuentre, tiene de parte de Dios un mensajero enviado para traerle el mensaje de gran voz de trompeta y así prepararlo para nuestro regreso a la vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es un privilegio muy grande para todas las iglesias en este tiempo final que Dios le envíe un mensajero, un profeta mensajero, dando testimonio de estas cosas, dando testimonio de estas bendiciones de Dios para todos los hijos de Dios. Él viene ungido por Dios. En Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, hablándonos de este gran misterio, de este mensajero, dice de la siguiente manera: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vea usted, Él es el Dios de los espíritus de los profetas. Cuando Dios envía un profeta a esta tierra, Dios toma un espíritu de profeta de la sexta dimensión, de la dimensión de la teofanía, y lo envía a esta tierra para tener un ministerio en carne humana, y ese hombre en el cual está ese espíritu de profeta ministrando es conocido como un mensajero de Dios, como un profeta de Dios. Él viene con el mensaje de Dios que corresponde para ese tiempo. Así Él envía a sus profetas. Él así envió a Moisés, envió a Noé, envió a Elías, envió a Eliseo. Así Él ha enviado a cada uno de sus profetas. Es un espíritu de profeta de la sexta dimensión, un espíritu teofánico, manifestándose por medio de carne humana y trayéndole a los hijos de Dios, a los escogidos, el mensaje que corresponde a ese tiempo para que reciban la bendición de la primogenitura que les corresponde, porque tienen todos los derechos de la primogenitura. Y por esa causa el Señor les envía un mensajero, un ángel mensajero, un profeta mensajero con ese mensaje divino. El mensaje de Dios correspondiente para este tiempo es el mensaje de la gran voz de trompeta, de la trompeta final. Es el mensaje dando testimonio de estas cosas para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todos los hijos de Dios, comenzando con los hijos de Dios entre los gentiles y continuando con los hijos de Dios entre los hebreos. Entre los hebreos Dios tiene un grupo de hijos, y la nación hebrea como nación, como grupo, es la única nación de Dios
es el único pueblo de Dios como nación. Los hijos de Dios entre los gentiles son hijos de Dios, pero ninguna de las naciones donde viven los gentiles cuenta delante de Dios como nación de Dios. Solamente la nación hebrea. Por eso en Éxodos él dice: Israel es mi primogénito. Por eso el pueblo hebreo, Israel, tiene derecho también a la bendición de la primogenitura. Por esa causa, en este tiempo final, cuando Dios concluya su trato con los gentiles, Él se torna a los hebreos para cumplir la segunda parte de la semana número 70 y confirmarle el pacto a ellos y así llamar y sellar a los escogidos entre los hebreos, los cuales son mencionados en Apocalipsis capítulo 7 y también en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 7 verso 12 en adelante dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego en Apocalipsis capítulo 14 los encontramos ya sellados en sus frentes, y veamos lo que aparece en sus frentes cuando recibieron ese sello. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Ve usted que el ángel con el sello del Dios vivo llama y junta y sella a 144,000 hebreos durante la gran tribulación, y los sella con ese sello que contiene el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también para los escogidos de entre los gentiles en Apocalipsis capítulo 3 y verso 12 dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo. Ve usted, el Señor Jesucristo tiene un nombre nuevo que recibió cuando subió, ascendió al cielo victorioso. Es el nombre eterno de Dios. Ese es el nombre nuevo del Señor Jesucristo, el cual todos los teólogos hebreos y gentiles también han deseado conocer, el cual por herencia y derecho por la primogenitura, los escogidos de Dios de entre los gentiles y los escogidos de Dios de entre los hebreos, los cuales son los primogénitos de Dios, los reciben, son sellados con ese sello del Dios vivo y tienen entonces derecho a la vida eterna. Todo esto corresponde a este tiempo final. Él está llamando y juntando a todos los escogidos y está hablándole, echándole la bendición de la primogenitura, la cual es echada, es hablada en el mensaje de la trompeta final, el mensaje de gran voz de trompeta. Ahí, en ese mensaje, cuando la persona está escuchándolo, está escuchando las bendiciones de la primogenitura, como las escuchó Jacob cuando su padre Isaac le estaba echando la bendición del primogénito. Es algo sencillo, algo simple, como lo fue cuando Isaac echó la bendición de la primogenitura sobre Jacob. Es el mensaje de la bendición de la primogenitura para cada uno
de los primogénitos de Dios. Ahí hemos visto cómo buscar y cómo luchar por la bendición divina, cómo luchar por esa bendición de la primogenitura y cómo recibir esa bendición de la primogenitura. Se recibe esa bendición de la primogenitura escuchando la bendición de la primogenitura siendo hablada en el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje de la trompeta final que antecede a la resurrección de los muertos y a la transformación de los vivos. Por eso se requiere esa trompeta final, porque es la que habla la bendición de la primogenitura para cada uno de nosotros regresar a la casa de nuestro Padre Celestial, regresar a la vida eterna, con vida eterna y reinar con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y es para todos los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, sin importar a qué religión o secta religiosa pertenezcan. Un hijo de Dios es un hijo de Dios, no importa dónde se encuentre. Y un hijo de Dios siempre escuchará la voz de su Padre, la voz de Dios. El que es de Dios, la voz de Dios, oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es la voz del Señor Jesucristo en este tiempo final. Esa voz del Señor Jesucristo es la trompeta final, es la trompeta que llama y junta a todos los escogidos. Es el mensaje del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, dando testimonio de estas cosas en y para todas las iglesias, y para todas las naciones, para todos los hijos de Dios, para todo ser humano. La bendición de la primogenitura, por la cual cada uno de nosotros tenemos que luchar. Es la bendición más grande que un ser humano puede recibir. Es la bendición más grande del cielo para los hijos de Dios. Por esa causa encontramos en el Antiguo Testamento que luchaban tanto por esa bendición. Es porque esa bendición contiene el futuro de cada uno de los hijos de Dios. Y para que se materialice ese futuro glorioso, tiene que ser escuchada esa bendición de la primogenitura por cada uno de los hijos primogénitos de Dios. Así es que la bendición de la primogenitura es lo más grande que usted y yo tenemos. Es el tesoro más grande que nosotros tenemos. Y el Señor Jesucristo nos da esa bendición de la primogenitura. Él, con su mensaje de trompeta final en este tiempo final, nos habla esa bendición para que nosotros heredemos esa bendición. La bendición de la primogenitura, la bendición más grande del cielo y de la tierra, y es suya y mía. Ya hemos visto cómo buscar y recibir la bendición de Dios. Queremos y buscamos la bendición de Dios, la bendición de la primogenitura. Dios les bendiga, Dios les guarde, les bendiga con todas las bendiciones que tiene la bendición de
la primogenitura. Muchas gracias, amables amigos aquí presentes y amables amigos radio oyentes. Y les bendiga a todos con la bendición de la primogenitura. Con nosotros nuevamente el venezolano Miguel Bermúdez Marín para continuar y concluir en esta noche, y así cada uno regresar a nuestros hogares felices y contentos con la bendición de la primogenitura, que es la que enriquece a cada hijo de Dios. Pasen todos muy buenas noches. Queremos darle gracias a Dios por esta oportunidad que hemos tenido y gracias también al señor William Soto por haber aceptado la invitación para estar aquí con nosotros en esta noche. Y gracias a cada uno de ustedes que ha atendido la invitación. Esperamos que Dios les dé por esto una gran bendición. Para el día de mañana tendremos una actividad en este mismo lugar. Vamos a tratar de empezar a la hora que hemos anunciado, que es a las 7 de la noche. Esta noche tuvimos una pequeña dificultad, una pérdida de media hora, por cierto problema técnico acá, pero esperamos para mañana no tener ese problema. Y esperamos para el día de mañana una gran bendición de Dios, donde estaremos viendo sobre el tema la trayectoria del Cordero de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y es un tema que será muy importante para todos, conocer la trayectoria del Cordero de Dios y en qué parte de la trayectoria del Cordero de Dios estamos hoy, en qué porción de esa trayectoria estamos viviendo nosotros en este tiempo, que es lo más importante. Conocer el Cordero en su trayectoria, saber todo lo que Él ha venido haciendo en el transcurso de la historia humana, pero lo más importante de todo es conocer cuál es la parte donde está la trayectoria del Cordero de Dios hoy, en este tiempo. Agradecemos mucho la presencia de cada uno de ustedes y esperamos que Dios les bendiga de una manera muy especial. Algunas personas que estén interesadas en recibir literatura completamente gratis sobre estos temas pueden dirigirse al apartado 5718 aquí en San José, Costa Rica. Pueden dirigirse a La Voz de la Piedra Angular, apartado 5718 y San José, y se le enviaría literatura completa.